Bueno, muy buenos días. Saludos a las personas que me honran con su presencia y a aquellos que verán el video cuando esté colocado en las redes. Un tema que no fue noticia en el país, pero se publicó en la página oficial del Poder Judicial el 20 de diciembre del año 2022 a las 9:16 de la mañana. Y que es de especial trascendencia para lo que está a punto de suceder el 9 de marzo del presente año. Si bien es un tema muy técnico, trataremos de explicarlo de una forma bastante sencilla para que vean las implicaciones que va a tener con las demás personas. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? El 20 de diciembre del 2022 a las 9:16 de la mañana, el Poder Judicial hace público que Corte Plena tomó la determinación de decir que en el Poder Judicial todos eran una gran familia. Y cuando me refería a lo de la gran familia y anuncié este video en vivo, era sobre este tema. ¿Por qué llega a esta conclusión el Poder Judicial? Bueno, el director jurídico de dicho poder explicó lo siguiente. Dice, todos los puestos de la institución, 12.735, se encuentran inmersos en una relación de sujeción especial derivada de una tríada normativa judicial, y con esa legislación coexistente y otras disposiciones normativas que regulan las relaciones de empleo en el Poder Judicial, que le dan contenido al principio de independencia judicial esencial para el Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia costarricense. Y la encargada de gestión humana indicó que mediante un análisis legal exhaustivo de comprobación de los parámetros técnicos definidos que conforman el manual descriptivo de clases de puestos, se identificó que la totalidad de puestos cumplían con las condiciones que les agrupa y por ello se caracterizan como exclusivos y excluyentes. Ahora bien, ¿de dónde nace el asunto de exclusivos y excluyentes y por qué es que se crea esta gran familia del Poder Judicial? ¿Y qué repercusión tiene eso en lo que está a punto de pasar el 9 de marzo del año 2023, del presente año? Bueno, recordemos que en el año 2021, la Sala Constitucional, mediante la resolución 17098, declaró muchas inconstitucionalidades en lo que en aquel momento era el proyecto de ley marco de empleo público, diciendo que intervenían en la autonomía de las instituciones creadas en la Constitución, de las instituciones autónomas, la Caja, las municipalidades, las universidades, que interfería en el Poder Judicial y que por consiguiente habían serios vicios de inconstitucionalidad. Pero la misma Sala Constitucional, de una forma olímpica, le da a la Asamblea Legislativa la oportunidad de decir, sí, pero vean, si ustedes dicen que esta ley solo le va a aplicar a aquellos que no hagan labores exclusivas y excluyentes ordenadas constitucionalmente, entonces esta ley no va a ser inconstitucional. Nomás para empezar por ahí, tenemos que tener en cuenta que la Sala Constitucional y el mismo Poder Legislativo ya tomaron la decisión de que en algún momento habrían funcionarios a los cuales esta ley les iba a ser aplicable. Ahora bien, el Poder Judicial viene y toma la decisión de decir, no, un momento, nosotros somos la gran familia del Poder Judicial y a nosotros esto no nos aplica. Les cuento que esto no es nuevo. Desde esta resolución, la magistrada Garro Vargas había hecho la siguiente observación con razones diferenciadas en el voto que mencioné al principio. Ella dijo que
Estimo la inconstitucionalidad no se suscribe a lo establecido en el inciso F, tal como lo declara la mayoría, sino que se proyecta la totalidad del artículo. Esto porque si solamente se declara inconstitucional, se podría entender en consecuencia que es constitucional el resto de funcionarios judiciales que no son jueces, pero que son personal de apoyo vitales para la administración de justicia. Fiscales, letrados, profesionales, policías judiciales, defensores públicos, etc. ¿Por qué hacía la magistrada Garro Vargas este señalamiento? Bueno, porque la Ley Marco de Empleo Público establecía o establece la posibilidad de que Mideplan no solamente establezca la forma de evaluación del personal dentro del Poder Judicial, sino que también establezca la forma de contratación de personal y que defina la escala salarial y los manuales de puestos de personas que trabajen ahí, que no hagan labores exclusivas y excluyentes. De tal manera que cuando la Corte Plena toma esta decisión, si ustedes van a la publicación de el Poder Judicial, van a encontrar un comentario de Citrajud que dice lo siguiente: la definición de la Rectoría del Empleo Público es un primer paso, que las pautas de la generación de la escala salarial global, la contratación y evaluación del desempeño establecidas en la Ley Marco de Empleo Público se aplicarán en el respeto absoluto de la Constitución y las leyes que rigen el gobierno judicial sin injerencias externas. En este sentido, seguiremos vigilantes y trabajando por el cumplimiento de esa garantía, separación de poderes e independencia judicial. Eso no quiere decir que vamos a dejar de lado todas las acciones legales en contra de esta nefasta ley de empleo público que seguimos considerando inconstitucional. Bueno, ¿qué es lo que sucede con esta decisión consensuada, concertada por parte del Poder Judicial? Para poder responder eso, vamos a tener que irnos a la Ley 2166, que fue reformada el 4 de diciembre del año 2018, pero que parece que muchas personas en Costa Rica todavía no lo han entendido. En esa ley, en el artículo 46, se estableció lo siguiente: Rectoría de Empleo Público. Toda la materia del sector público estará bajo la rectoría del ministro o la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, quien deberá establecer, dirigir y coordinar las políticas generales, la coordinación, la asesoría y el apoyo a todas las instituciones públicas y definir los lineamientos y las normativas administrativas que tiendan a la unificación, simplificación y coherencia del empleo en el sector público, velando que instituciones del sector público respondan a los objetivos, metas y acciones definidas. Además, deberá evaluar el sistema de empleo público y sus componentes en términos de eficiencia, eficacia, economía y calidad, y promover y proponer los ajustes necesarios para el mejor desempeño de los funcionarios en las instituciones públicas. Sea que desde el 4 de diciembre del año 2018 es Mideplan el encargado de decir qué sucede dentro del régimen de servicio público. Recordemos que la palabra empleo público está súper mal utilizada porque no hay una relación de empleo, sino que hay una relación estatutaria. Entonces, ¿cómo hace Corte Plena para simple y sencillamente decir, no miren, nosotros somos la gran familia del Poder Judicial y aquí eso a nosotros no nos aplica? Bueno, Corte Plena se vale del artículo 13 de la ley 10.159, en donde dice que el Poder Judicial tendrá cada uno su propia familia de puestos, según la determinación que realice el respectivo ente, en este caso Corte Plena. La correspondiente familia estará conformada por todas las personas públicas servidoras, y aquí viene el primer problema. Yo desconozco la conformación de estos más de 12,000 funcionarios del Poder Judicial, pero ojo a lo que la ley establece que puede formar parte de una familia: personas servidoras públicas con funciones administrativas, profesionales o técnicas, salvo, y ahí sería mi desconocimiento, que las personas que son choferes, por ejemplo, dentro del Poder Judicial, estén nombradas en plazas como técnicos. Yo vería muy difícil que Corte Plena podría decir que estas personas forman parte de esta gran familia,
tomando en consideración que la ley establece que solamente van a formar parte de las familias personas que hagan funciones administrativas, profesionales o técnicas. Adicionalmente, la ley 10.159 dice lo siguiente: la creación de familias de puestos de empleo público es reserva de ley y deberá estar justificada por criterios técnicos y jurídicos coherentes con una eficiente y eficaz gestión pública. Y aquí viene un boom que tenemos que tener en cuenta. Cuando el artículo me dice que tiene que estar justificado, significa que alguien lo va a revisar. O sea, no es que simple y sencillamente yo dije, ahora sí, yo creo que todos somos una gran familia, y como yo creo que todos somos una gran familia, esto es así porque ya. No funciona así, porque les recuerdo una vez más, el rector en materia de empleo público es Mideplan. ¿Que esto es abiertamente inconstitucional? Totalmente. O sea, yo no veo cómo el Poder Ejecutivo, mediante Mideplan como rector en materia de empleo público, podría entrar a valorar que este acuerdo de corte plena es acorde a derecho. O sea, no me cabe cómo podría esto ser constitucionalmente válido. Pero sin embargo, hoy en la mañana el licenciado Frederick Pinkey hacía una publicación sobre una resolución de sala constitucional y yo le preguntaba al licenciado, bueno, ¿qué es eso, verdad? O sea, ¿cómo vamos para atrás en algunos asuntos de constitucionalidad? Ahora bien, otra pregunta, y esto es para los que me preguntaron que ¿por qué hablo de una gran familia? Vean, lo de las familias en el Poder Judicial y en cualquier otro lado tiene una razón muy importante de ser. La primera razón la vamos a encontrar en el artículo 30 de la ley 10.159. Y es que cada familia va a tener una columna de salario global. Y aquí viene otra de las incongruencias de esta ley. Si ustedes leen el artículo 30.d, dice, cada familia de puestos tendrá una columna de salario global que indicará el puesto y la remuneración que recibirá. Perfecto. El artículo 34 me dice lo siguiente. A partir de la metodología de valoración de trabajo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, en este caso, que es del que estoy hablando, elaborarán la columna de salario global de la familia correspondiente. Entonces, da la impresión de que si yo soy parte de la gran familia del Poder Judicial, familia que, insisto, no sé cómo va a incluir personas que no sean administrativas, técnicas o profesionales, es el Poder Judicial, es Corte Plena la que va a definir mi salario. Pero resulta que el artículo 35 dice todo lo contrario, porque el artículo 35 dice: todas las instituciones del sector público se incluirán en este régimen salarial unificado basado en la columna de salario global. Todas las personas servidoras serán remuneradas de acuerdo con esta ley, incluidos los servidores actuales. Se publicará la columna de salario global y los puestos de todas las calificaciones acordadas a la columna salarial. Entonces, quedamos así como, vamos a ver, si yo formo parte de la gran familia del Poder Judicial, ¿es Corte Plena la que va a definir mi salario global? ¿O es que Corte Plena tiene que someterse a lo que diga Mideplan según el artículo 35 de la ley 10.159? Y eso no sería una injerencia dentro de la independencia de poderes. Vean que ahorita solo estamos con el Poder Judicial, nada más. Y ahorita llego a todos los demás. Entonces, mi opinión es la siguiente. Con base en el artículo 13 de la ley 10.159, no es posible que exista una gran familia del Poder Judicial. ¿Por qué no es posible? Porque esta gran familia no puede incluir personas que no sean administrativas, profesionales o técnicas.
Insisto, y ahí me puede corregir cualquier servidor del Poder Judicial, si es que en el Poder Judicial hasta los choferes están nombrados como técnicos, pues entonces podría hacerse la extracción del artículo y decir, bueno, ahí sí, hacen labores técnicas. Lo normal es que estas personas estén nombradas como operativas. Eso va a ser lo normal en una estructura administrativa, pero puede llegar a suceder. Ahora bien, ¿qué pasa con este acuerdo de Corte Plena? Bueno, este acuerdo es revisable. Recordemos que es revisable en varias vías. Una vía para ser revisado es ante el Tribunal Contencioso Administrativo y declarar que este acuerdo se aparta de lo establecido en la Ley 10.159. La otra vía es que cualquier ciudadano de la República imponga una acción ante la Sala Constitucional indicando que Corte Plena está transgrediendo los mandatos de empleo público establecidos dentro de esta ley. Y la otra opción que yo vería es que el Poder Ejecutivo le indique a la Procuraduría General de la República que accione contra este acuerdo de Corte Plena. Ninguna de las dos últimas cosas las veo yo muy probables. No veo el Poder Ejecutivo en este momento luchando contra el Poder Judicial por este asunto. Ahora bien, otro punto de por qué esto no tiene el más mínimo sentido. Vean, cuando el artículo 13 se redacta, los legisladores crearon 8 familias genéricas. Y una de las familias genéricas más interesantes dentro de esta ley y que podría servir para la interpretación de la misma está en el artículo 13.b, en donde dice que van a existir personas, la familia de personas servidoras públicas que se desempeñan en funciones de ciencias de la salud. ¿Qué significa ese artículo 13.b para los efectos de los demás? Bueno, significa que a pesar de que el mismo artículo 13 le dice a la Caja que mediante su junta directiva y presidente ejecutiva, ella puede definir sus familias, la misma ley le impide llegar y decir, somos la gran familia de la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Por qué? Porque el artículo 13.e me dice que hay una familia específica de personas que desempeñan funciones de ciencias de la salud. Familia que, por cierto, va a ser regida por Mideplan, según se infiere de la lectura del artículo 13 de la ley 10.159. Entonces, es probable que las universidades y las municipalidades copien el acuerdo de Corte Plena. Sí, lo considero muy probable. Sí veo a las universidades y sí veo a las municipalidades decir, somos la gran familia de la educación superior pública y somos la gran familia del régimen municipal. Veo que el Poder Ejecutivo vaya a aguantar que las instituciones autónomas zafen de la rectoría de Mideplan mediante este movimiento. No lo veo posible, porque si no, dejaría un gran vacío en todo lo que se le atribuyó mediante la ley 10.159 y la 2166 a Mideplan. Estaríamos diciendo que estas personas, todos son una gran familia de la educación pública superior, y entonces diríamos que los choferes de la Universidad de Costa Rica, contra los que no tengo nada, pero forman parte de esta gran familia de la educación superior, y estaríamos diciendo que una persona que hace labores de secretariado en una municipalidad forma parte de esta gran familia del régimen municipal y que sin su existencia no podría darse este servicio. Yo, cuando fui al colegio de abogados, hice alusión a algo que leí en el voto de la Sala Constitucional. Erróneamente, en la UCR me lo atribuyeron a mí, pero no es mío. O sea, en el voto 17098-2021,
creo que es la magistrada Garro la que claramente dice que la autonomía constitucional no es a las personas, es a las entidades. La división de poderes no es a la persona, es a los poderes. Y eso es algo que no podemos obviar. Estamos a menos de 2 meses de iniciar la implementación de la ley 10.159. En este momento, hasta donde yo tengo conocimiento, solamente el Poder Judicial ha iniciado con lo que se espera para que se empiece a aplicar la ley 10.159. Es muy probable que los demás los copien, es muy probable. ¿Es jurídicamente sustentable? No, no lo es. Me decía una estimada colega que pasa corrigiéndome mis errores ortográficos en Facebook, lo cual le agradezco mucho, que a las instituciones autónomas el Ejecutivo no le va a aguantar esto. Y yo estoy muy de acuerdo con ella. Yo no veo que las instituciones autónomas puedan hacer lo que hizo el Poder Judicial. Lo que hizo el Poder Judicial fue decir que un ingeniero industrial, que un chofer, que una secretaria son totalmente necesarios para que se dé la labor de ejercer la jurisdicción dentro de nuestro país, para que se den las competencias constitucionalmente asignadas al Poder Judicial. Y eso nos tiene que llevarnos a una pregunta. Si los legisladores establecieron en el artículo 13.b de la ley 10.159 que todas las personas que desempeñaran funciones en ciencias de la salud no estaban dentro de las labores exclusivas y excluyentes para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas a la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿cómo determinó el Poder Judicial que estas otras personas, o más de sus 12.700 trabajadores, todos ellos sí forman parte de lo que ellos hacen llamar la gran familia del Poder Judicial? No tengo lugar a dudas de que los sindicatos alabarán, y así lo hicieron en la publicación del Poder Judicial, esta interpretación de Corte Plena. Sin embargo, me parece que a la luz del artículo 13 de la ley 10.159, en concordancia con el artículo 46 de la 2166, ese acuerdo tiene que ser revisado y muy probablemente no va a soportar esa revisión, en especial por las exclusiones que el mismo artículo 13 hace. Y ahora, para finalizar, y esto es solamente un comercial, vean, cuando la Sala Constitucional emitió su resolución 17.098, ella no dijo que solamente eran las personas que hicieran funciones administrativas, profesionales o técnicas. Lo dejó ligado a cualquier persona que rindiera servicio. Es el que hace el copy-paste de esa parte de la sentencia el que lo hace mal al colocarlo dentro de la ley. Entonces, ese artículo tiene otra particularidad. Usted podría ir y decir que hay personas que no hacen labores profesionales, técnicas o administrativas, pero que sí tienen que ver con las competencias constitucionalmente establecidas para esa institución autónoma o para ese poder. Y podría presentar una acción de inconstitucionalidad. Y lo más probable es que dentro de 5 o 6 años, la Sala Constitucional le diga a usted, mire, ese artículo no es inconstitucional en el tanto usted lo lea y lo entienda, que aplica a cualquier tipo de persona que esté dentro de los que hagan labores exclusivas y excluyentes. Entonces, es parte de lo que va a venir a partir del 9 de marzo. Recordemos que a partir del 9 de marzo del 2023 deberían de estar ya las escalas de salario global de cada una de las familias. Deberían de estar
nuevamente organizadas por procesos, tal y como lo estableció la ley 2166 desde el 4 de diciembre del 2018. Recordemos que la actualización de manuales de puestos, en este caso en el del Poder Judicial, pues le corresponderá al Poder Judicial, tal como él lo dice en su acuerdo, pero para las instituciones que no creen su gran familia, es Mideplan el encargado de elaborar los perfiles de aquellas personas que no queden dentro de las familias designadas. Espero haber aclarado un poco mi posición sobre este asunto y como siempre me despido, espero que estemos mucho mejor mañana.